no está tan largo, pero es bueno poder entender el contexto una vez más. La semana pasada teníamos 3 cualidades o atributos. Decíamos que los teólogos han buscado describir a Dios y la manera que lo hacen es con atributos divinos. ¿Recuerdan qué era lo que veíamos la semana pasada? Omnisciencia, ¿qué significa eso? Todos lo saben. ¿Qué otro vimos? Vimos los 3 ovnis, ¿no? Omnipotencia, ¿qué significa? Que todo, ¿no? Que todo lo puede o que es todopoderoso. Y finalmente vimos omnipresencia. ¿Y qué significa? Que está presente en todo lugar, ¿no? No puedes contener a Dios en una cierta parte, definitivamente lo puedes encontrar en todo. Las siguientes atributos, bueno, ahorita lo vamos a ver, pero igual vamos a leerlo y lo hacemos igual que la vez pasada. 3 personas que me ayuden a leer, pues son 24 versos, entonces 8, 8 y 8, pues Alberto, si me ayudas David y Génesis, si me ayudan, entonces igual en ese orden, ¿no? Del 1 al 8. Ajá, del 1 al 8 y ya David seguiría del 9 al 16. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mi pensamiento. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera el estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alma y habitaré en el extremo del mar, una libre y grande mano, y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas se cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me cubren de ti, y la noche resplandece como el día. Los domingos son las tinieblas y la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue cubierto de ti mi cuerpo, bien, en oculto fui formado, y entretenido en lo más profundo de la tierra. Y en envió vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Despierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos, pues de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Muchas gracias. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, Dios, porque a través de ella tú te muestras tal y como eres. Pido, Dios, que tú puedas venir a nuestras vidas y que podamos, Dios, escudriñarla de tal forma que tengamos entendimiento acerca de lo que tú representas, Dios, para nosotros, versus lo que tu palabra dice acerca de ti. Oh Señor, tantas veces nos hemos dejado llevar por una imagen que no es la que realmente tú nos has plasmado en tu palabra, y hay tantas cosas que causan conflicto en nuestras vidas, pero ayúdanos, Dios, a poder verte de una manera
genuina, de una manera íntegra en tu palabra, Señor, que podamos verte tal y como tú te has mostrado, Dios, desde el primer verso en Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, Dios, tú no cambias y tus atributos son perfectos y interactúan entre sí de una manera perfecta que nuestra mente finita no lo pudiera entender. Gracias te doy, Dios, por tu misericordia sobre nuestros corazones, Dios, que se ha extendido, Dios, y se ha levantado sobre nuestras vidas. Te alabamos, Señor, porque tú eres grande. Para siempre es tu misericordia, Señor. A ti sea dada la gloria y el poder. Amén. Pues bueno, la semana pasada vimos hasta el verso 17. Y del verso 18 inicia diciendo, bueno, vimos hasta el 18, perdón, y el 19 dice: de cierto Dios hará morir al impío, apartados pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. Y empieza a hablar. Básicamente este resto del capítulo hablan de dos atributos muy importantes, que son la santidad y la justicia de Dios. Sin embargo, ni la santidad, ni la justicia, ni el amor de Dios pudieran vivir sin un atributo que es la ira de Dios. Y este atributo es de los que menos se proclaman y de los que difícilmente suena grande como para jalar gente a la iglesia. Es decir, no, en esos tiempos difíciles, la doctrina de la ira de Dios ha quedado casi en el olvido en muchas congregaciones. Hay mucha gente que no habla acerca de la cruz, que no habla acerca del pecado. Imagínense la doctrina de la ira. Lo que es la martirología, la doctrina del pecado, está siendo olvidada. Ahora imagínense lo que dice la Biblia acerca de Dios en su ira. Y es algo perfecto, lo encuentras en muchos pasajes, que es tan extenso que no veremos sino solo por encimita. Si tú tomas una concordancia y buscas palabras como ira o furor o enojo refiriéndose a Dios, vas a encontrar más incluso que refiriéndose al amor de Dios. Pues como que eso no hace mucho sentido. Sin embargo, no es una situación en que es un atributo que tú y yo lo debemos poner en el ring. Es decir, de que no, es que si Dios actúa en su vida, Dios no está actuando en su amor. No, es perfecto. Dios es perfecto. Dios no tiene ese problema para actuar tal como tú y yo lo hacemos. Haciendo una analogía sencilla en alguien tan bajo y ruin como lo es el hombre comparado a la presencia de Dios. Recuerda cómo dice Proverbios acerca de la corrección. Dice: el que ama, ¿qué hace? Corrige, disciplina. Y tú dices: no lo puedo entender. Y la psicología ahorita no lo entiendo. ¿Cómo voy a amar a mi hijo si le tengo que pegar? Pero en realidad no están entendiendo el concepto de amor, porque el amor está englobando tanto la situación actual como en un futuro. Y tú sabes que en cuanto a un hijo, si tú no lo corriges, en realidad va a tener aspectos muy malos en el futuro. Y aquello que tú no corregiste, alguien más lo va a corregir por su propia mano, por la misma sociedad, por sistemas civiles y penales, porque tú y yo no lo hicimos. Bueno, en la manera en que Dios actúa, sigue existiendo la ira de Dios. En el mundo de hoy, cualquier concepto de la ira de Dios ofende nuestros sentimientos modernos, porque es desconcertante y es incluso intolerante para nosotros. No podemos concebirla en nuestra mente y de alguna forma empezamos a hacer un juicio contra Dios. Yo me acuerdo que una vez con los jóvenes, pues era una película difícil, ¿no? Para ver con los jóvenes. Se refería a los judíos y cuando estaban en el cautiverio, y la película se llamaba Dios en juicio. Es decir, estaban haciendo un juicio ellos acerca de Dios, así como cuando se acercan los abogados, defensores y el que está inculpando está
y era Dios, ¿no? Entonces ellos empezaron a enjuiciar y a señalar a Dios. Imagínate qué locura, ¿no? Entonces la película así se llama, ¿no? O sea, Dios en un juicio. Obviamente jamás personifican a Dios ni nada, simplemente está el pueblo de Israel hablando de todas las cosas que a su parecer Dios había hecho mal. Y en la conclusión de la película obviamente saben y reconocen que el problema era ellos, no era Dios. Pero a veces tú y yo nos preguntaríamos, bueno, ¿cómo puede el infierno ser justo? Porque hay gente que proclama, es que Dios es amor. ¿Cómo es que si Dios es amor va a existir el infierno? ¿A poco no te lo has dicho antes? ¿Cómo es que existen las cosas malas si Dios es amor? Y empiezan, ¿no? Todas las situaciones. Pero en la Biblia tú ves cosas que realmente nos dejan impactados. Y hay gente, los ateos sobre todo, toman este punto y hablan de un Dios genocida. Yo creo que han escuchado ustedes también que se refieren a Dios por matar a la gente. Por ejemplo, ¿por qué Dios ordenaría a los israelitas destruir a los cananitas? ¿Por qué Dios parece siempre estar enojado en el Antiguo Testamento? ¿O por qué juntó las aguas tan fuerte contra el faraón y todo el ejército? Tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Parece que estamos interrogando acerca de lo que es Dios. Y suena tan absurdo como si alguien viniera y te preguntara, bueno, ¿por qué tú tienes los ojos así? ¿Por qué tu nariz es tan grande? ¿Por qué tu nariz es tan respingada? ¿O por qué tu boca es tan chiquita? ¿Qué contestas? Pues sí, hizo Dios. O sea, son cosas que no hay mucho que preguntarse. ¿Por qué eres morenito? ¿Por qué eres güerito? Son cualidades de Dios que yo no pudiéramos tratar de distinguir o entender ese tipo de cosas. Pero el hecho de que muchas personas luchan con estas preguntas significa que se necesita un pensamiento correcto acerca de esta doctrina, que es la doctrina de la ira. Y básicamente vamos a ver algunos puntos de por qué se necesita hablar de la ira de Dios. Hay un hombre que a Gerson le gusta escuchar mucho, a mí también, se llama Steve Lawson, y él dice, la predicación de la ira divina sirve como el telón de fondo de terciopelo negro que hace que el diamante de la misericordia de Dios brille más de 10,000 soles. Es decir, si tú pones un fondo negro, que sería, digamos, la ira de Dios, si tú pones la misericordia de Dios, tú lo ves aún más grande. Si tú y yo no tenemos un entendimiento claro acerca de la ira de Dios, no vamos a tener un entendimiento claro acerca del amor de Dios. Muy sencillo. Tú puedes regalarle a un niño, digamos, un celular caro, y tú le puedes regalar a un niño un trompo. El niño, si no tiene un concepto correcto acerca del valor y el costo de las cosas, va a tirar los dos. Definitivamente no va a tener ningún valor. Tú vas a decir, bueno, es un celular muy caro, te compras como 1,000 trompos, atesóralo, y para el niño. Y definitivamente así nacemos, ¿no? Yo recuerdo en los regalos con mis hijos, ellos jugaban más con la caja que con el muñeco. Y yo siempre estaba, pues no peleando, sino argumentando con Jacqueline. ¿Sabes qué? Es que ella decía, y nos pasó hace un par de semanas, es que mira, ellos no tienen tal juguete, y le digo, no lo necesitan. ¿Te lo pidió? No. O sea, muchas cosas son lo que nosotros hacemos que ellos necesitan, pero en realidad no está. Y ellos juegan mucho con el empaque, con el cartón, y no en sí con el juguete, porque no tienen tanto un sentido del valor de las cosas. Imaginémonos a nosotros, si tú y yo no entendemos acerca de lo terrible que es el pecado respecto a un Dios santo, no vamos a entender la gran misericordia de Dios. No vamos a poder diferenciar y distinguirlo, porque va a estar completamente devaluado. No vas a entenderlo.
¿Qué pasaría si alguien viene y les dice, bueno, te voy a regalar una casa? Y cuando viene te regala una casa y te aseguras que es la casa de uno de los fraccionamientos más grandes de aquí y una casa valuada en $1,5 millones de pesos. Y tú dices, wow, qué maravilloso. Y bueno, escenario 2, viene y te dice que te va a regalar una casa y es una casa de esas de árbol, ¿no? Esas de madera, que nada más puedes visitarla. No es lo mismo. Ni vale lo mismo. Tú puedes decir, bueno, son casas, las dos. El problema con el amor y la ira de Dios es que tú y yo a veces lo estamos viendo como la casita del árbol, no como la casa multimillonaria. Y no estamos entendiendo el concepto en su plenitud. Juan Calvino dijo, la predicación es la exposición pública de las Escrituras por el hombre enviado de Dios, en la que Dios mismo está presente en juicio y en gracia. Y no podemos separar ambas cosas. No podemos tener una predicación correcta de Dios hablando solo de la gracia de Dios, o hablando solo del amor de Dios, si tú y yo no estamos contando el contexto en general. Dios se mostró de una manera general. ¿Por qué es importante predicar acerca de esto? Mire, vayan en su Biblia a Lucas, capítulo 12. Leemos el verso 4 y 5. Y dice más, os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. 5. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. Pregunta. ¿A quién se debe temer? ¿A los fariseos? ¿Al diablo? ¿A Dios? ¿De qué creen que está hablando esa cosa? Yo les soy sincero. En mi mente, digamos que venía de un trasfondo completamente, pues de la religión cultural. Yo siempre que leí ese pasaje, yo pensaba que era el diablo. Siempre pensaba que era el diablo. Teman a ese. Tú dices, bueno, lo lees fuera de su contexto y fuera completamente sacado de la Biblia, y tú dices, tiene sentido, pero choca con otros pasajes en la Biblia. Si tú y yo decimos que ese pasaje está hablando de Satanás, o preguntamos, ¿acaso Satanás puede matar el cuerpo? Sí. Y dice, y después dice, temen a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echarme al infierno. ¿Satanás tiene ese poder? No lo tiene. Y Satanás pudiera quitarte la vida, obviamente, si Dios lo permite. Pero si Dios no lo permite, no lo hace. Recuerden el caso con Job. Eso fue muy claro. Ok, tócalo, pero respeta la vida. ¿De acuerdo? Sigue estando en sujeción. Pero yo tenía este pensamiento tan fuera de lo que era Dios, que decía, esa cosa que está hablando de Satanás, ¿debo temerle a Satanás? No, yo debo temer a la ira de Dios. Y más si yo estoy viviendo en una vida pecaminosa. Yo sí debo temer eso. Y es triste que muchos cristianos parecen considerar la ira de Dios como algo que necesita excusas. Y estamos buscando justificaciones en la Biblia, ¿no? Ah, es que Dios hizo esto por esto. Y no, es que después por tal. No necesita excusa. La ira de Dios. Y yo no sé por qué a Dios le ponemos excusas. Y cuando vemos que alguien actúa, decimos, ah, pues es que a Ramírez le salió lo González. Le salió lo Martínez. Y lo entendemos, ¿no? Lo dicen los bien de familia. Pero cuando dicen Dios es ira, no. Alguna razón debe haber. Y lo cuestionamos.
No hay más que cuestionar. Es puro, es así sencillo, directo, es la ira de Dios. Entonces, ¿por qué razones tenemos que predicar esta parte del Evangelio que a lo mejor a nadie nos gusta? Miren, vayan a Hebreos 12, 29. Desde el 28. Hebreos 12, 28 y 29. Y dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con, ¿qué dice? Temor y reverencia. Y vengo a la explicación que muchos de nos han dicho. Bueno, es que es un temor reverente. No, aquí están las dos cosas: temor y reverencia. ¿Sí? 29. Porque nuestro Dios es, ¿qué dice? Nuestro Dios que hace cosquillitas. No. Dice: es fuego consumidor. Es un pasaje fuerte. Y bueno, y está en el Nuevo Testamento, para que no digan que solo es el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, ¿por qué debemos de predicar esto? Uno, el carácter santo de Dios lo exige. Es una parte esencial de la perfección moral de Dios. Hay un hombre que tiene un libro muy bueno acerca de los atributos de Dios que se llama A.W. Pink, y él dice: la ira de Dios es la santidad de Dios actuando en contra del pecado. La santidad de Dios actuando en contra del pecado. Y este Dios que es fuego consumidor está airado. Miren, vayan al Salmo 7. Dice el verso 11, 7 a 11, Salmo 7 a 11. Dios es pues justo y Dios está, ¿cómo dice? Airado. ¿Contra quién? ¿Y cuántas veces a la semana? ¿O al año? Todos los días. Por eso recuerdo cuando Gerson nos decía que no tenía un sentir cristiano cuando decían: es que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Este pasaje te lo derrumba y otros tantos pasajes. Y después ya supimos que esto venía de Gandhi y no realmente venía de alguien cristiano. Pero existen ambas cosas. ¿Qué es lo que ha retenido o detenido la mano de Dios para actuar? Su misericordia, su gracia, su amor. Pero esto no va a ser para siempre. No es para siempre. El tiempo se está acercando. Este Dios es un Dios que aborrece la maldad. Brinquen ahí mismo al capítulo 45, verso 7, igual de Salmos. Salmo 45, 7. Y dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aborrecido la maldad. Y la palabra aborrecer, yo les he dicho, es una palabra fuerte. Cuando alguien te llega a decir en tu cara: te aborrezco, quiere decir que no tolero tenerte enfrente. Es una palabra fuerte. Entonces, ¿debemos de predicar acerca de la ira de Dios y enseñar? ¿O tenemos dos opciones? ¿Enseñamos de la ira de Dios o marginamos su santidad, su amor y su justicia? No puedes hacer ambas. No puedes hablar solo ciertas cosas. En nuestra humanidad tú y yo lo hacemos. A veces que tomamos partido, ¿no? Cuando estamos enojados de nuestro cónyuge, hablamos lo peor y no tocamos las cosas buenas. Sin embargo, cuando alguien lo quiere iniciar y tú lo quieres salvar, tú hablas solo de las cosas buenas. Somos imperfectos, pero Dios, que es toda perfección, por eso es Dios, tú y yo no podemos excluir ciertas cosas. Es todas las facetas, todos los atributos en uno solo, y no podemos hacerlo. Definitivamente no lo pudiéramos quitar. Lo otro, el ministerio de los profetas, el versículo, por eso lo tenemos que enseñar. Los profetas hablaron de esto y con frecuencia proclamaron
a los oyentes que ellos estaban atesorando ira. De parte de Dios Dios estaba guardando ira en contra de ellos. Miren, vayan a Jeremías capítulo 4. Jeremías 4, verso 4. A ver, alguien que me ayude a leerlo. Circuncidaos a Jehová y quitad el prejuicio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien apague por la maldad de los personas. Fíjense, se encienda dice, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague. Les ha tocado ver en las noticias cómo es que los bosques se queman en un incendio forestal y no hay manera que detengan. Hay una chispa leve, alguien dejó una fogata sin apagarse completamente, o una colilla de cigarro, o lo que haya sido, algo sencillo, y se enciende de tal manera. Hace unos años atrás se quemaron varios miles y miles de acres en California, en Arizona y en varios lugares. Y tú lo ves y eso se extiende. Increíble, increíble. La manera como en medios terrenales buscan hacerlo, pero no puedes depositar esa cantidad de agua. No hay manera en que lo pudieras transportar como tirarlo, ni tampoco pueden provocar que llueva sobre ese espacio de tierra. Lo que hacen es queman alrededor una cierta cantidad para que ya no haya, algún contenido para que se siga incendiando y se siga haciendo esto. O sea, lo hacen con un fuego controlado. Pero es algo que no puede controlar. Ahora imagínate la ira de Dios. Y aquí está usando este ejemplo del fuego. ¿Cómo tú y yo lo podemos apagar? Si hay veces que la ira de alguien humano no lo podemos controlar porque es más fuerte que nosotros. Y empieza la persona y empieza a prevaricar y a batallar, a tirar golpes y de todo. Y no lo puedes controlar. Y si lo intentas agarrar, sales golpeado. Ahora imagínate la ira de un Dios omnipotente. Por eso era importante que viéramos antes que Dios es omnipotente. No lo pudiéramos detener. En el Antiguo Testamento más de 20 palabras se utilizan para describir la ira de Dios, y estas palabras se utilizan en sus diversas formas en un total de 580 veces. Y bueno, ese es el comentario, créanme que no me puse a contarlas. Pero una y otra vez los profetas hablaron con imágenes vivas para describir la ira de Dios desatada sobre la humanidad. Y una vez más, pudiéramos pensar que esto es en el Antiguo Testamento, pero bueno, vayamos a Mateo, capítulo 3, y vamos a ir con el último de los profetas. ¿Recuerdan quién fue? ¿Quién fue? Juanito, ¿no? Juan Bautista. ¿Alguien que me puede ayudar a leer Mateo 3, 7? Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Está puesto. Y llegó un punto en que estos fariseos y esos saduceos ya no hablaban de la ira venidera. Todo era leyes, todo era alcanzar la salvación, y eran tan buenos en que podían ganarla, pues que no había por qué preocuparte por la ira, porque ellos, ya se habían ganado la salvación. Pero no estaban proclamando acerca de la ira. Otro punto por el cual necesitamos predicar esto es que predicar a Cristo exige que prediquemos acerca de la ira de Dios. Jesús habló de la ira de Dios. Miren, vayan en sus Biblias, ahí mismo a Mateo 5, verso 22. ¿Alguien más que me ayude? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio.
cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Quedará expuesto al infierno de fuego. Jesucristo constantemente habló del tiempo final, hablaba de arrepentimiento, hablaba de la ira, hablaba del fuego, hablaba constantemente de lloro y crujir de dientes. En pocas palabras, Jesús era un predicador del fuego del infierno y la condenación. Y los hombres que somos seguidores de Cristo, a veces no seguimos su ejemplo en predicar esto. Predicamos de la bonanza, predicamos de las promesas, predicamos de lo que Dios hace. Son esos temas, ni la santidad, ni la justicia, ni la ira se predican tanto como las ofrendas y diezmos de muchas iglesias. Y es un tema fuerte y crucial en nuestras vidas. Miren, vayan al 8, donde habla acerca de eso. Ahí mismo, Mateo 8, versos 11 y 12. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Y hay muchos pasajes que me tocan. El lloro y crujir de dientes. Se está hablando de una condena. Otro de mis errores. Hablaba yo del infierno como algo en el que ahí estaba, surgió como de la nada y, digamos, se iban a mandar para allá, pero no era como un Dios tan bueno mandándolos para allá. Erróneo. Dios está en todo esto, está dentro del plan de Dios. Cuarto punto, la gloria de la cruz exige que tú y yo hablemos de la ira de Dios. Realmente no tendría sentido el sacrificio de Cristo si tú y yo no habláramos de la ira de Dios. ¿Recuerdan esas palabras tan fuertes de Cristo en la cruz? Elí, Elí, lama sabactani. Era la ira de Dios posándose sobre su Hijo. Y no era algo sencillo. ¿Recuerdan ustedes el Getsemaní? ¿Qué era lo que ocurrió en el Getsemaní? Estaba el Hijo de Dios, el perfecto hombre, viviendo con esta situación. Si te es posible, Señor, que no pase por esto, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y dice la Biblia y los teólogos discuten esto, si es literal, si no es literal, pero que sudaba sangre. Era una tensión tan fuerte porque él sabía acerca de la furia divina. Sabía acerca de esto. Y a veces tú y yo venimos a enseñarle a alguien y decimos, bueno, estás en pecado. O bueno, tienes problemas de alcoholismo, tienes problemas de drogadicción, tienes problemas en tu matrimonio, tienes problemas de eso porque Cristo quiere salvarte. ¿Y para qué vino Cristo a salvarnos? Sino de la ira de Dios. Eso es lo más grande. Vas a temer a cuestiones de drogas, cuestiones de alcoholismo. No, la ira de Dios es algo fuerte por lo que temer. Y es algo fuerte que debería hacernos el proclamarle a alguien, porque ellos van a esa destrucción inminente. Y si tú y yo no enseñamos, y piénselo, y yo mismo lo he hecho en muchas ocasiones, y me arrepiento por mi bajeza en el pensamiento, de que a veces se va a morir alguien y es fácil decir, bueno, pues que arreglen las cosas ahorita, ¿verdad? Que hable con la familia. Pero no hay un sentido de urgencia de se va a una condenación eterna, se va a ir a encontrar con un Dios lleno de ira. No existe esa premura en nuestras vidas. Ay, pobrecito, estaba sufriendo. No, mi hermano, eso no es sufrimiento comparado a lo que va a venir si no entrega su vida a Cristo.
Pero nuestro pensamiento es tan antibíblico. Es antibíblico completamente. Hay muchos púlpitos que se jactan de tener un ministerio centrado en la cruz, pero rara vez predican la ira divina. Rara vez hablamos del juicio y del furor de Dios encendiéndose en contra de los pecadores. No se habla. Otro punto, el por qué enseñarlo. Bueno, la enseñanza de los apóstoles lo exige y tú lo encuentras en muchos pasajes. Miren, vayan a Romanos capítulo 3. Y ahí está Pablo hablando en el capítulo 3 y todos lo hemos escuchado y vienen unos versos muy comunes acerca de que no hay justo ni uno solo, pero viene el verso 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Y Pablo tiene este encuentro en decir, bueno, soy un pecador. ¿Habría forma en que tú y yo juzgáramos a Dios de que Él pagara nuestros actos con su ira? No hay manera en que tú y yo nos pudiéramos cuestionar esto. Imagínense que alguien te debe algo grandísimo. Digamos, tú tienes una situación en que te regalaron 500,000 pesos, pero te dijeron, ok, te doy estos 500,000 pesos, pero los vas a recibir con la única condición que ya no vas a poder trabajar el resto de tu vida. Y con ese dinero tienes que subsistir, lo que te alcance para mantener tu familia. Y digamos, alguien viene y te roba. ¿Tú crees que es justo que esa persona te lo pague? ¿Tú crees que es justo que hagas pagar a esa persona en la cárcel? Te está quitando lo que tú vas a tener. Yo creo que cualquiera de nosotros diría que es justo que pague. Y tenemos una frase en México: no toma chocolate y paga lo que debes, ¿no? Y todos sabemos que tenemos que pagar nuestras deudas, pero cuando se trata de pagar nuestra deuda de pecado o nuestra deuda de muerte ante Dios, es una realidad que tú y yo, si hemos sido lavados por Cristo, no tenemos que pasar por esto, pero es una realidad que lo merecemos también. Miren, vayan a 1 Tesalonicenses. Capítulo 1, versos 9 y 10, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hay gente que pregunta, bueno, ¿por qué necesito ser salvo? ¿Salvo de qué? Si yo no le hago mal a nadie, si yo soy bueno, si yo le doy a los pobres, e incluso mi empresa da a las fundaciones en la ve, ¿y de qué me va a salvar Dios? ¿O de qué me va a salvar Cristo? Aquí está muy claro. A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿De quién? Del Padre. Es muy claro la palabra de Dios. Y tú y yo a veces no lo entendemos. Y no lo visualizamos de esa manera. Vayan a Apocalipsis 6, verso 16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono
de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Aquel Cordero de Dios, y es una figura tan impresionante, porque no te imaginas tú a un borreguito todo bondadoso, airado. Como que no entra en nuestras mentes, ¿no? Nos vemos siempre a los corderos como bonitos. Pero aquí está hablando la ira del Cordero. Es decir, aquel que vino en mansedumbre y dio su vida, ahora sí va a venir en fuego consumidor. Hay una predicación y la estamos escuchando, David y yo, es muy impresionante. Se llama Pecadores en manos de un Dios airado, y la predicó Jonathan Edwards por allá en los 1726, creo, así es el dato, es en los 1700, y empieza a hablar del por qué es tan importante que tú y yo tengamos en mente la ira de Dios, y empieza a decir, bueno, mira de quién es la ira de un Dios infinito, es decir, se va a mantener esa ira. Y empieza a decir cómo es que es tan grande esa ira tan fuerte. Lo segundo dice lo terrible de su ira a lo que estás expuesto, y empieza a hablar de varios pasajes, da distintos puntos, y lo habían invitado, digamos, a esa congregación en que lo dieran, no era la iglesia en la que lo indicaba, para que hablara la gente acerca de eso, y dice la historia, porque pues, obviamente no hay nadie vivo que lo haya presenciado, ni tenemos audio ni nada por el estilo. Lo que tenemos es un escrito y la gente lo lee y lo puedes escuchar en la web. Pero se decía que no terminaba de predicar cuando la gente interrumpía entre llantos, gritos y decir, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Porque fue tan contundente su predicación acerca de un Dios airado. Y él termina su predicación diciendo, también ahora, así como lo fue en los días de Juan el Bautista, el hacha está colocada de una manera extraordinaria a la raíz de los árboles, para que todo árbol que no dé buen fruto sea cortado y arrojado al fuego. Por tanto, de todo aquel que esté sin Cristo, despierte ahora y huya de la ira venidera. La ira del Dios Todopoderoso se cierne ahora sobre una gran parte de esta congregación. Que cada uno huya de Sodoma, dense prisa y escapen por sus vidas. No miren tras sí, escapen al monte, no sea que perezcan. Terminó su predicación. Imagínense ese cuadro. Pecadores en manos de un Dios airado. Y eso habla la Biblia. El Salmo, de una manera magistral, el Salmo con el que iniciamos en el 139, empieza a hablar de los atributos de Dios, y te empieza a hablar tan fuerte de lo que Él es, hasta el punto en el que llega de la justicia y la santidad de Dios. Pues bueno, digamos que es hasta un pretexto esa situación para poderles hablar de la ira de Dios, porque no hablamos mucho de ella, pero no puede existir el amor perfecto de Dios, la santidad perfecta de Dios, la justicia perfecta de Dios, sin la ira perfecta de Dios. No puede existir. No lo pudiéramos tener en nuestras vidas. Pero lo interesante es que aunado a esto, la Biblia nos habla de verdades acerca de ellas, acerca de la ira. Habla de que es justa, es de que es digna de temerle, y hemos visto que es congruente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, porque mucha gente que lo ha escuchado, bueno, en el Antiguo Testamento es el Padre estando enojado, y en el Nuevo Testamento es el Hijo demostrando amor y tirando besos y todo, paz y alegría. No. Definitivamente eso no es la Biblia. Y tenemos un pasaje que vayan a Romanos 1, y en el verso 18, y en sus Biblias, si está con títulos, va a decir la culpabilidad del hombre.
Y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pregunta, ¿Dios ha manifestado su ira? ¿Ustedes creen que Dios haya manifestado su ira? En el tiempo de la Biblia lo hemos visto de una manera, digamos, leve. En nuestros días, ¿se ha manifestado la ira de Dios? Sí. A veces tú y yo no hablamos y no le ponemos título. Un tsunami, ¿estuvo Dios ahí? Sí, estuvo Dios ahí. Un temblor catastrófico, ¿estuvo Dios ahí? Sí, estuvo Dios ahí. En el momento que tú y yo sacamos a Dios de la jugada, estamos diciendo, esto se exenta del control de Dios, y no podemos decirlo. No podemos decir que Dios no está en estas cosas, porque entonces estamos haciendo pequeño a Dios, entonces ya no es omnipresente, entonces ya no es omnipotente, si no puede controlar las aguas. ¿Se fijan cómo está todo completamente enlazado? Y en el momento que tú y yo dejamos de hablar una cosa, estamos rebajando el resto. No podemos hacerlo. Pero quiero terminar con 2 puntos y vamos a ver la última parte del video que no vimos la semana pasada. Pero lo último que quiero ver es, y suena un tanto raro, ¿no? Pero la ira de Dios es su amor en acción en contra del pecado. Es su amor en acción en contra del pecado. Dios fuera injusto si no condenara el pecado de esta manera. Y Dios es justo completamente. Dios es amor y Dios hace todas las cosas para su gloria. Y cuando está haciendo todas estas situaciones, Él se está deleitando en su gloria. Miren, vayan a Hebreos capítulo 10. Y leemos desde el verso 28. Hebreos 10:28 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Verso 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y a veces yo he escuchado y me he escuchado a mí mismo aplicar este pasaje en que vemos que a alguien le está yendo mal económicamente. Es que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, se alejó. No, mi hermano, eso no es correcto, eso no es nada aún. No es nada aún. Y hay tantas personas que, conociendo al Señor y habiendo tenido tanta misericordia de Dios por esta tierra, le dan la espalda completamente. Se alejan. Pero ¿qué es lo que hay para nosotros? Y esto es algo importante. La ira de Dios fue satisfecha en Cristo. Y lo cantábamos hace rato. Quedó completo. No hay nada más que pagar. ¿Existe la ira de Dios? Sí. ¿Va a venir en su ira contra los pecadores? Sí. Pero aquellos que hemos ido con la sangre de Jesús, ya está pagado. ¿Hubo ira? Sí, hubo ira también para su Hijo. Pero tú y yo ya no tenemos que pagarlo. Si hay gente que dice, qué injusto de Dios, porque va a venir en ira. Bueno, también era injusto que alguien que estuvo sin pecado hubiera tenido que pagar por ti. Pero ahí es donde el plan de Dios se complementa de una manera tan perfecta y tan maravillosa para nosotros. Miren, vayan a 1 de Timoteo, capítulo 1.
Y leemos desde el verso 12, y ese es un pasaje tan maravilloso, de los que más me gustan de Pablo, y hablando de su ministerio, y dice, doy gracias, en 1 Timoteo 1:12, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero que escapado. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Jesús vino a salvar al mundo y dio su vida. Y fue completo su salvación. ¿Recuerdan cuáles fueron las últimas palabras de Cristo? Consumado es. Había un proveedor de nosotros cuando yo trabajaba en las llantas, y es chino, y él cuando ya quería terminar algo decía finito, como decir ya se acabó, ¿no? Pues hagan de cuenta que la ira de Dios para nosotros y la obra de Cristo fue completa. Dio fin a esa carga que había sido impuesta sobre nosotros. Y nosotros podemos gozarnos. Carlos Wesley tiene un himno que nosotros cantamos, maravilloso, es el amor de Dios, pero en una traducción más literal dice, podrá ser lo que debo de ganar, interés en la sangre del Salvador, murió por mí, quien causó su dolor, por mí, quien me persiguió hasta la muerte, asombroso amor, ¿cómo puede ser? Por eso mi Dios debió morir por mí. Y todo el himno constantemente se pregunta acerca de este gran sacrificio de Cristo. Pero quiero que veamos estos últimos 5 minutos del video para que nos quede un poco más claro acerca de esta cualidad. Obviamente, en que nuestra mente finita no lo puede ver. Es el cuarto atributo que hemos visto, digamos, en estas 2 semanas. En una ocasión me tocó hablar también acerca de la misericordia de Dios y ya lo hemos tocado en varios años. Pero es importante que entendamos esto. Si Dios nos permite, la siguiente semana veríamos acerca de la santidad de Dios y un poco de la justicia, porque básicamente la justicia de Dios está también cumplido en eso que estamos viendo de la ira de Dios, pero también poderlo entender. Es una situación terrible la cuestión de la ira de Dios, y la manera como tú y yo debemos compartir a nuestros hijos debe ser de esa forma y con esa premura de que es algo urgente. Y yo uso de ejemplo, cuando alguien se va a caer en un hoyo y va a la muerte, tú no le hablas despacito, te vas a caer. Lo hacemos con una urgencia de y detienes y haces lo que puedes. Pues esa es la urgencia, mi hermano. Que ellos se encuentren contra un Dios santo, justo y airado, como dice su palabra. No ignoremos el Evangelio de Dios y la persona de Cristo. Que de ninguna manera nos avergoncemos de lo que dice su palabra y tratemos de justificar.
porque hay otra cualidad, otro atributo de Dios, que es su soberanía, que no podemos cuestionarlo. A Él le plació, le tuvo hacer las cosas, Él es soberano, y lo hace, punto. Sin embargo, no puedes encontrar acciones egoístas y mezquinas en la Biblia. Está completamente balanceado todo lo que es. La predicación que se ocupa del inminente juicio de Dios está ausente en estos días. Los predicadores se han vuelto apologéticos en cuanto a la ira de Dios, sino del todo silenciosos, con el fin de magnificar el amor de Dios. Muchos sostienen que se debe restar la importancia de su ira, pero omitir la ira de Dios es ocultar su amor asombroso. Por extraño que parezca, es despiadado retener la declaración de la venganza divina. Es como si tú y yo supiéramos lo terrible que viene y nos quedamos callados. Así de terrible es esto. Vamos a orar y pidámosle a Dios que nos ayude a tener este sentir de poderlo conocer más. Y hay otros cientos de pasajes que no podemos verlos. Quiero darme la tarea la siguiente semana, darle una lista de pasajes donde pueden encontrar este atributo, y pues ustedes en sus casas pueden buscar una y otra, y aún cuando les dé el pasaje en concreto, ustedes puedan ver también el contexto de lo que estaba sucediendo. Pero yo creo que esto va a ser un ejercicio interesante para ver aún más de esto. Debemos temerle a un Dios que busca perfección, a un Dios que busca santidad, sí, pero debemos gozarnos también en que su Hijo ya está con nosotros. Señor Jesús, qué grandioso es el conocimiento de tu persona, de todo lo que tú eres, de todo lo que tú representas. Es tan fácil, Señor, que nuestra humanidad, o a través de ojos impuros, impíos y finitos como son los nuestros, Dios, querramos verte y de alguna manera ocultemos lo que tu palabra dice de una manera tan clara acerca de lo que tú eres. Permítenos verte en tu esplendor, que no hagamos menos el esplendor de tu gloria, en el amor, en la ira, en la santidad, en el juicio, en tu soberanía, en tu omnisciencia, en tu omnipresencia. Oh Dios Todopoderoso, permítenos entender el gran tesoro que tenemos en nuestras manos, que es el de conocer. Permite, Señor, que ese sea el anhelo en nuestras vidas, conocerte aún más íntimo, Señor, en tu palabra. Y también entender, Dios, que si ese no está siendo nuestro anhelo, en realidad, Señor, no hemos sido impactados con tu belleza, con tu esplendor, íntimo.